Vamos a invitar a la doctora Lisbeth Rojas, quien es… Romero. Es Lisbeth Romero. Yo le había puesto ya Rojas porque yo también soy Rojas. Bienvenida, doctora. Nos complace tenerla en esta tarde aquí en la Iglesia Central de Arauca, que nos pueda compartir este seminario de gran importancia para nosotras. La dejo aquí con cada una de nuestras hermanas. Bien, muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada por la invitación. Me gustaría presentarme. De hecho, hace como alrededor de 7 años tuve la oportunidad de asistir acá a la Iglesia Central como estudiante. Y hoy pues estoy acá ahora acompañándolos desde el área profesional a la cual Dios me dio la oportunidad de dedicarme. Quiero agradecer pues la asistencia de ustedes. Espero que este seminario pueda ser de gran ayuda a nivel personal, a nivel espiritual, y podamos construir alrededor de lo que realmente, alrededor del valor que realmente Dios nos da, nuestra autoestima. Quiero que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar para iniciar, pedir su bendición. Oramos. Querido Jesús, te agradecemos por tu gran misericordia, por tu amor, por permitirnos estar en este momento, en este lugar. Pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes puedan ser abiertos y puedan guardar en él el mensaje, y que pueda ser de gran ayuda para construir ese valor del cual tú nos has dado, Señor, y nos llenas día a día. Agradecemos tu compañía y tu presencia en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el seminario desde el Ministerio de la Mujer se ha titulado Vestidas de Autoestima. Y para comenzar, entonces, quiero preguntarles a ustedes qué consideran que es la autoestima. ¿Alguna me podría definir? Digamos, ¿qué creen que es la autoestima? Amor propio, sí. ¿Cuál otra? El ánimo, sí, que nos damos a cada una de nosotras. ¿Qué más podría ser la autoestima? El valor que nos damos como personas, ¿cierto? ¿Cuál otra podría ser? Y el poder expresarlo, ¿cierto? Muy bien. Resulta que la autoestima se ha definido un poco, o se considera el concepto como esa valoración que hacemos de nosotras mismas, de nuestras capacidades, de las decisiones que nosotras tomamos, de las habilidades que nosotras tenemos, y se ha considerado que es una opinión muy subjetiva, o sea, muy propia, que yo hago, una valoración que yo hago a raíz de muchas de mis experiencias y que se va formando a lo largo del tiempo. La autoestima se hace construcción a raíz de muchos años y experiencias que nosotros vivimos. De hecho, esta valoración que nosotros hacemos puede coincidir o no con lo que realmente las otras personas creen que nosotros somos. A veces no se relaciona en nada, y en otras ocasiones sí coincide con ese valor que las otras personas nos damos. ¿Listo? Entonces, a raíz de que se considera que es una valoración, de que es esa percepción propia de quién soy yo, del valor, de cuáles son mis habilidades, de cuáles son, digamos, esas características que me definen como persona, entonces viene la pregunta, ya puedes avanzar, por favor, si es una causa o es una consecuencia. Puedes seguir, por favor. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Que es una causa o una consecuencia la autoestima? ¿Una consecuencia? ¿Qué creen? ¿Una causa? Bueno, resulta, siguiente, que la autoestima son las dos cosas. Es tanto una causa como una consecuencia. Y ya lo vamos a ver por qué. Siguiente. Vamos entonces a ver por qué será que se considera que la autoestima es una causa. Siguiente. Nosotros, en la gran mayoría de nuestras vidas, hemos experimentado ciertas circunstancias, hemos vivido ciertas situaciones que se asocian mucho a la manera en la que nosotros nos valoramos. Y esto tiene un índole emocional y mental muy importante para nosotros. La autoestima se considera que es la base de toda nuestra salud psicológica y de nuestra salud emocional, y de hecho es la que nos permite a nosotros avanzar en un proyecto de vida, en lo que nosotros deseamos lograr a lo largo de nuestras vidas. Entonces se considera, siguiente porfa, que es una causa porque va a depender a raíz o de todo lo que nosotros
de todo nuestro contexto. Los estudios demuestran mucho que la baja autoestima o digamos la autoestima que no se considera tan sana está relacionada a experiencias negativas más que experiencias positivas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos experimentado algunas situaciones traumáticas, cuando hemos vivido o recibido cierto maltrato o vivido ciertas agresiones o violencia, nuestra autoestima tiende a irse o a hacer una valoración equivocada de cómo nosotras merecemos ser tratadas, de cómo nosotras merecemos ser amadas. Y también se relaciona mucho con otras experiencias que nosotros vivimos. Por ejemplo, en los niños, cuando los niños tienen dificultades en el aprendizaje o a veces en nuestra propia experiencia, cuando tenemos alguna dificultad para aprender o para desarrollar algo, la autoestima se relaciona mucho con pensamientos de insuficiencia, como que yo no soy capaz, yo no soy muy inteligente, es que yo no puedo, porque por más que nosotros nos esforcemos, a veces no tenemos los resultados que deseamos. Por eso, entonces, se considera, siguiente porfa, que es una causa, viene a raíz de esas experiencias, de eso que nosotros vivimos y se convierten entonces en valoraciones que interiorizamos de ese modo. Y por otro lado, entonces, se considera que la autoestima también es una consecuencia. Vamos a ver por qué es una consecuencia. Siguiente. Resulta que cada uno de nosotros ha sido criado en ambientes totalmente diferentes, o de hecho educamos a nuestros hijos en ambientes diferentes. Cuando nosotros hablamos de patrones de crianza, o eso es como la manera en la que nuestros padres se relacionan un poco con nosotros, o en la manera en la que ellos nos han educado. Cuando nosotros somos educados por padres que son muy sobreprotectores, hay repercusiones también en la autoestima de nosotros o de nuestros hijos. Cuando nosotros no permitimos que el niño explore de forma segura, sino que queremos como que cuidarlos de todo, que no se vaya a hacer daño, o si nuestros padres fueron así, nos damos cuenta que cuando nosotros experimentamos nuevas situaciones nos cuesta un poquito más arriesgarnos a experimentar esas situaciones. Pero también está el otro extremo, de pronto más en la época de muchas de ustedes, estoy segura, nuestros padres eran muy estrictos, como que entre más uno hacía cosas, como que ellos deseaban que uno tuviera más logros o que hiciera más cosas. Este tipo de crianza era transmitida, de hecho, de generación en generación, entonces el padre era muy estricto, pocas veces validaba cómo nos sentíamos, entonces llorar no estaba bien, ¿cierto? Sino que usted tiene que ser fuerte, usted tiene que sacar buenas notas, tiene que cumplir con todo. Y ese tipo de crianza, pues también tiene repercusiones en nuestra autoestima, en la manera en la que nosotros digamos, creemos que tenemos ciertas capacidades porque pues nunca es suficiente, entonces ponemos como un nivel mínimo pero muy exigente que nos lleva a creer que nosotros no tenemos ciertas capacidades y que otros de pronto sí las tienen. Y otros, entonces fuimos creados o hemos educado a nuestros hijos también de forma un poquito fría o aislados, porque son padres que también de pronto pueden representar o pueden tener algún problema a nivel emocional, entonces que para no transmitir eso a sus hijos, ese problema, entonces ellos educan desde un punto de vista muy aislado. Por eso se considera que la autoestima también es una consecuencia del ambiente, del contexto en el cual nosotros estamos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como lo dice, la autoestima es ese grado de estima que yo me doy, ¿cierto? Que yo hago de mí misma y que va a depender también un poco de esta concepción de dos conceptos muy importantes, que es el autocuidado y la autoeficacia. ¿Qué creen que sea el autocuidado, hermanas? Cuidado de nosotras mismas. ¿Cómo podemos nosotros generar autocuidado? Muy bien, la presentación personal, ¿qué más? Por acá hay unas pistas. Descansar, realizar ejercicio físico, ¿cierto? Esas pequeñas actividades como alimentarnos bien, dedicarnos un tiempo para nosotras, ¿cierto? A nosotras las mujeres nos encanta vernos arregladitas, ¿cierto? Esos espacios son de autocuidado, que los generamos para nosotras mismas. Y la autoeficacia entonces se relaciona
con esa creencia que yo tengo de mis habilidades, de que yo puedo hacer o de lo que yo puedo lograr. Por eso, esta estigma pues viene dada, esa estima que nos damos, ese valor que nos damos, viene dada por esas creencias, por esos pensamientos que, como dije anteriormente, se van construyendo a raíz de nuestras experiencias. No es que yo hoy tengo un tipo de autoestima y mañana otra, realmente pues no es así, ¿cierto? Sino que es una construcción que viene a lo largo de todos nuestros años y que de hecho como niños, como adultos, pues nos van afectando y van generando como reestructuración de esa creencia o la van confirmando, ¿sí? Entonces a medida que yo me propongo algo y no lo logro, confirmo que es que no tengo buenas capacidades, es que no soy lo suficientemente inteligente. O al contrario, si yo cada vez que me propongo algo, así me esfuerzo y lo logro, pues confirma también un poco como esas creencias. Por eso las experiencias son tan importantes en esa concepción. Aunque la autoestima está dada por mi propia valoración, también a raíz de mi experiencia, tiene un componente muy importante en la medida en que la otra forma, en que los demás también nos ven a nosotros. Por eso era que cuando un padre valoraba como tu esfuerzo, muy bien, lo hiciste muy bien, si ves que sí puedes, si ves, eso reforzaba un poco a nosotros esas creencias de que sí tenemos esas habilidades. Por eso es muy importante la forma en la que nosotros hemos sido criados y la forma en la que nosotros estamos educando también a nuestros hijos. Siguiente, por favor. Bien, existen ciertas experiencias, por ejemplo, es muy real hoy en día el tema del bullying. No sé si ustedes han escuchado, de hecho, recibir críticas en diferentes contextos, puede ser hasta la misma iglesia, el trabajo, todo eso pueden también impactar de forma negativa o positiva en la percepción que nosotros hacemos. En el caso, digamos, cuando recibimos alguna crítica, pero que se convierte como en esa autocrítica fuerte hacia nosotros, genera que de cierta manera lo interioricemos de esa forma y ya lo creamos propio. Entonces, por ejemplo, cuando se burlan, uy, tienes la nariz grande, probablemente desde tu percepción no tienes la nariz grande, pero como te lo repiten tanto, te lo repiten que tú lo interiorizas y entonces tú dices, es que yo tengo la nariz grande, ¿cierto? Entonces es algo así. Por eso todas estas experiencias en el ámbito en que nosotros estemos, de hecho hasta la misma iglesia puede convertirse en algo que impacte positiva o negativamente nuestra autoestima. Siguiente. Bien, por eso la autoestima se considera una consecuencia, porque viene a partir de ese relacionamiento, de esas experiencias que yo vivo. Y en gran medida, pues, digamos, se considera una consecuencia porque viene dada de factores externos y la causa porque viene dada de factores internos. Sigamos. Bueno, antes de realizar este pequeño test, vayan si quieren alistando una hojita, un lapicero. Este pequeño test nos va a ayudar a identificar en qué grado podemos estar nosotros considerando nuestra autoestima. Si tenemos una autoestima sana, de pronto una autoestima media o, al contrario, una autoestima baja. ¿Listo? La mayoría de las personas, quiero compartir esto antes de que hagamos el test, cuando consideramos que tenemos una autoestima baja, es porque hacemos una valoración o concebimos cada aspecto de nuestra vida como inferior. Entonces nos vemos menos atractivos, nos creemos menos inteligentes, creemos que no tenemos ciertas habilidades y todo esto lo hacemos en torno de una evaluación negativa de nosotras mismas y en términos de reproche. Entonces les invito que cuando nosotros hagamos este pequeño test, no lo hagamos desde un punto evaluativo, porque casi siempre cuando nosotros evaluamos algo, pues ponemos más hacia lo negativo que hacia lo positivo, en la mayoría de los casos. Vamos a hacer entonces como un reconocimiento si nosotros realmente tenemos esa cualidad o no. Van a marcar entonces las respuestas que ustedes consideren que no, solo las respuestas que ustedes crean que no. ¿Listo? Y al finalizar, entonces el puntaje, la cantidad de números de no, nos va a indicar qué tan alta o cómo está saludablemente nuestra autoestima. ¿Listo? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Tengo dificultades para decir no? Entonces las respuestas son sí o no. Entonces van a anotar, si quieren, número 1 y solo la respuesta. ¿Listo? ¿Sí o no?
¿Creen que cada una a nivel individual ahí en ese proceso, como mirándonos un poquito hacia nosotros, haciendo un poquito de introspección, creemos que sí o no? ¿Nos cuesta decir que no? ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Tiendo a ser pesimista? ¿Listo? Pesimista es como que yo creo que, ay, yo quiero como montar un negocio, no, pero yo no puedo. No, es que es que yo no puedo hacer nada o no, o todo lo que yo quiero es hacia el futuro, pero de forma negativa, ¿sí? Como que no podemos. Eso es ser pesimistas, ¿listo? Siguiente. ¿Me muestro intolerante o sensible ante la crítica? ¿Listo? O sea, me molesta tanto que alguien me critique en algo o me diga algún error que yo tenga. ¿Sí o no? ¿Listo? Vamos a ser muy sinceros con las preguntas a nivel individual. Creo que nadie más nos conoce tanto como nosotras mismas y es un ejercicio muy personal, que cada una después va a obtener pues su puntaje y va a averiguar en qué tan saludable está su autoestima. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Busco constantemente la percepción en las cosas que realizo? O sea, ¿nos gusta que todo salga absolutamente bien como nosotros lo planeamos y lo queremos hacer o no? Siguiente pregunta. Entonces, ¿constantemente tenemos miedo a equivocarnos o a ser evaluados por otros? En cualquier ámbito. En el ámbito profesional, en el ámbito familiar. ¿Creemos que nos genera mucho miedo equivocarnos en algunas circunstancias? ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Me importa mucho lo que los demás dicen de mí? Siguiente pregunta. ¿Siento inseguridad al realizar actividades nuevas? Señora. Número 6. La número 6 es, ¿me importa mucho lo que otros dicen de mí? La número 7, entonces es, ¿siento inseguridad al realizar actividades nuevas? Número 8, ¿veo mis éxitos o triunfos como algo efímero o fortuito? O sea, como que se dio porque se tenía que dar, pero no porque, o eso no va a durar mucho. Como que no, me está yendo bien en el trabajo, pero eso fijo va a llegar algo y me va a ir mal. O esto se dio porque por suerte, pero no era que yo me lo mereciera, cosas así. ¿Qué creen? ¿Que sí o no? Número 9. Cuando alguien complementa o halaga lo que hago, me siento que miente o que es exagerado. Cuando alguien resalta algo bueno de mí, yo siento que, no, este está diciendo como mentira, solo ahí porque yo le caigo bien. Solo por la amistad. ¿Listo? Y última. ¿Me muestro tímida en mi acercamiento con otros?
Bien, ¿ya todas terminamos? Bueno, ahora quiero que por favor cuenten el número de nos, de no que tienen. Siguiente, por favor. ¿Listo? Cuenta todos los no que tuviste en cada una de las preguntas y le vas a agregar un punto. O sea, por ejemplo, son 5 nos, entonces son 5 puntos. ¿Listo? O sea, a cada no le agregas un punto. Entonces, eran 10 preguntas, ¿cierto? Si obtuvimos un puntaje de 8 a 10 puntos, quiere decir que nuestra autoestima está saludable. Si nosotros obtuvimos un puntaje de 5 a 7, quiere decir pues, que estamos ahí en punto medio, como que hay que mejorar, pero pues estamos como ahí en esa construcción. Y si está menos de 4, quiere decir que hay que trabajar en poder reconstruir o reconformar nuestra autoestima. Bueno, nosotros contestamos sí o no, ¿verdad? Van a contar el número de nos que tuvieron. Por ejemplo, yo tuve 6, 5, 4, 3, 2 o 7. Entonces, esos son el puntaje que yo le doy, 7. Si dice que 7, entonces dice que más o menos de 5 a 7 puntos quiere decir que mi autoestima está media. Quiere decir que tu autoestima está media. Si fue 2, quiere decir que tienes una autoestima baja, o sea que toca trabajar en eso. ¿Listo? ¿Sí queda un poquito más claro ahora? Bueno, dependiendo del puntaje nos dirá. Ya que cada una ha identificado más o menos cómo está su autoestima, quiero que piensen un poquito en estos momentos a nivel individual en relación a qué. ¿A raíz de qué creemos que ese puntaje dio de esa manera? ¿Listo? Cada una ahí reflexionemos un poquito. ¿Será porque se me dificulta tanto relacionarme? ¿Será porque me cuesta recibir el halago de otros? ¿Me cuesta creer que soy suficiente? ¿Listo? Vamos a reflexionar ahí durante 30 segunditos un poquito a raíz de qué. ¿A qué se relacionará este puntaje? Si mi autoestima es sana, también lo podemos hacer en relación a eso. ¿Qué experiencias yo creo que me está permitiendo a mí tener esa autoestima sana? Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de qué significa para nosotros tener una autoestima saludable. Casi siempre nosotros identificamos qué es tener una autoestima baja, ¿cierto? Entonces no reconozco mis capacidades, creo que soy poco atractiva, me evalúo muy fuerte, soy muy crítica, pero pocas veces sabemos lo que realmente significa tener una autoestima saludable. ¿Qué creen que qué características pueden, valga la redundancia, caracterizar a una autoestima saludable? La alegría, el agradecimiento, la fe, una actitud positiva, la confianza. Muy bien, ¿cierto? Entonces, siguiente, vamos a ver, entonces, cómo nosotros debemos trabajar para construir, en mínimo, en estos 7 siguientes puntos, para construir una autoestima sana. Y lo que significa, entonces, tener una autoestima sana. Estoy segura que muchos de los que van a aparecer fueron los que se nombraron, pero vamos a profundizar un poquito más, entonces. ¿Listo? Siguiente. Entonces, alguien con autoestima saludable es ¿quién? ¿Sabe la diferencia entre qué? Y arrogancia. ¿Qué creen que sea la confianza? Muy bien, ¿cierto? Como ese pensamiento relacionado a mis capacidades, a lo que yo puedo lograr, a lo que yo soy. Y la arrogancia, ¿a qué está relacionado? ¿Cierto? Como que yo creo que yo soy bueno, pero porque yo soy mejor que los demás. O esto yo lo hago porque es también, digamos que uno de los extremos de la autoestima saludable es
el narcisismo. ¿Sí saben qué es el narcisismo? ¿Alguna vez han escuchado hablar del narcisismo? Es el extremo de la baja autoestima. O sea, es quien cree que todo lo hace por sus capacidades, que es mejor que él, nadie puede hacer nada mejor que él. Como que, sí, es como que se cree superior a todos los demás, que su belleza es solo por él, que su inteligencia solo es a raíz de él. Son como esos dos extremos. Por eso, la autoestima es saber tener una confianza en mí mismo, pero tampoco irme hacia la arrogancia, hacia creerme mejor que los demás. Un balance, exacto. De hecho, ¿saben qué, hermanas? Muchos de los estudios, o digamos desde la psicología, cuando se evalúa un poco como eso, más a profundidad, si la persona realmente tiene o no buena autoestima, se ha identificado que la mayoría de nosotros construimos nuestra autoestima creyéndonos mejor que los demás. O sea, un poquito más como hacia ese lado narcisista que hacia nosotros tener una confianza propia sin tener la necesidad de compararme con el otro. Porque entonces nosotros decimos, no, es que yo entré a la universidad y construyo mi autoestima, mi confianza con la creencia de que yo soy mejor que todos los que se presentaron. Entonces, por eso hay que tener cuidado en que nuestra autoestima no esté construida en esa comparación y en esa creencia de ser mejor al demás, a los otros. ¿Listos? Siguiente. Entonces, alguien con una autoestima saludable, ¿qué hace? Leámoslo duro. ¿Qué hace? Muy bien. Nosotros somos, los seres humanos, tenemos también una esencia muy hacia que no nos gusta que las personas evidencien nuestros errores. Y a nosotros a veces nos cuesta también aceptar que somos humanos y que nos podemos equivocar, que hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, tener una buena autoestima es saber que como yo soy humano, que como yo soy alguien que me estoy construyendo, que estoy todo el tiempo aprendiendo, pues que está bien también equivocarme. Entonces, por eso se relaciona mucho a que todo lo que los demás digan, pues primero yo veo qué tan cierto es o no. Entonces, no, es que tú eres un poquito desordenada. A veces nos vamos al extremo de decir, pero ¿quién me importa que él piense eso? Pero resulta que yo puedo hacer una retroalimentación de esa crítica y volverla constructiva, decir, bueno, yo puedo organizarme mejor, puedo elaborar estos tiempos para hacer cada una de las actividades en cuanto a la casa. Entonces, es tener mucho cuidado como con los extremos y que cuando alguien haga una crítica que pueda ser tomada como constructiva, pues la interiorizo y que me ayude como a crecer, a seguir creciendo. ¿Listo? Tercera característica de una autoestima saludable. ¿Listo? No buscamos la aprobación de todos o que sea eso condescendiente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo haga no lo voy a hacer para que el otro vea que yo lo estoy haciendo, ¿sí? O para que a todo mundo diga, uy, pero tan bueno que ella habla, uy, tan bueno que ella hace esto, sino que yo lo hago primero para una satisfacción personal, porque es algo que me agrada, es algo, y luego es el resultado de esas acciones que yo hago. Entonces es tener cuidado que nosotros no guiemos nuestra vida hacia realizar nuestras actividades solo para querer ser reconocidos por los demás. Siguiente. Entonces, no le teme al conflicto cuando sea necesario. ¿A qué creen que podemos relacionar esto? A los problemas. Muy bien, ¿cierto? Es como yo también puedo tener conflictos para salvaguardar mis creencias, ¿sí? Hay un punto en el que yo de manera respetuosa, entonces cuando veo que alguien está pasando por encima de un derecho mío, cuando alguien está de pronto pisoteándome, como yo entonces defiendo de manera acertada esa posición, esa creencia, eso que para mí significa tanto. Entonces, por eso es que no le tememos al conflicto, o sea, yo me puedo enfrentar a alguien y decirle, no, es que no me parece esto porque yo creo que es así. Eso también significa tener una autoestima saludable. A veces lo relacionamos que no digo nada mejor, pero resulta que adentro se crea un conflicto porque tú sí te estás sintiendo un poquito vulnerada, te estás sintiendo que la otra persona está pasando por encima.
Entonces, por eso es que nosotros podamos en algunas ocasiones también tomar la decisión de, bueno, yo expongo mi punto de vista respetando también el de los demás, pero haciendo respetar el mío. Siguiente. Número 5, sabe poner límites para protegerse. Yo creo que esta es de las características un poquito más difíciles en muchas de las ocasiones. Decir no, creo que no es tan fácil, ¿o qué creen ustedes? ¿Alguien acá puede estar seguro que cuando no quiere algo puede decirlo con certeza no? Es muy difícil, ¿cierto? Porque pues a veces nos centramos más en complacer a la otra persona que en identificar qué es lo que realmente yo quiero o qué es lo que realmente yo estoy sintiendo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros aprendamos a identificar esos límites, es que no lo hago porque a mí no me gusta. Así la otra persona, y digamos esto se relaciona mucho en nuestras relaciones familiares, de pareja, a veces cedemos a cosas que nosotros realmente en el momento no estábamos disponibles, pero bueno, para complacer a las otras personas. Entonces es como yo también pongo ciertos límites, por ejemplo, mamitas cansadas ya todo el día, no llegan, no, que es que queremos comida o algo así, un ejemplo. Bueno, a veces nosotros cedemos, a veces, bueno, sí, para complacer a la otra persona, pero realmente proteger esos límites a nosotros también nos permite pues construir una autoestima más saludable. Cuando realmente yo quiero decir no, pues que lo pueda decir sin sentirme también después culpable del resultado. Porque a veces entonces nosotros decimos, no, yo no quiero, pero me siento culpable porque tenían hambre, o bueno, ¿y yo por qué no cociné? O porque... Entonces es como que esos límites los hacemos de forma radical, pero protegiéndonos, no por sentirnos después culpables. ¿Listo? Siguiente. Entonces, sabe expresar sus necesidades y opiniones. A muchos de nosotros, aunque no nos guste algo, nos cuesta mucho decirlo. Y de hecho, la base de toda relación y digamos de relaciones interpersonales de cualquier índole, amorosas, familiares, de amistades, es importante que nosotros aprendamos a comunicar lo que necesitamos y también lo que no nos gusta o nuestras opiniones al respecto de lo que esté sucediendo. Siguiente. Entonces, es asertivo pero no presionante. ¿A qué creen que se pueda relacionar esta característica de una autoestima saludable? ¿A qué creen que se pueda relacionar? Sí, como a veces nosotros también, por protegernos un poquito, somos presionantes a que los demás hagan lo que yo quiero que haga porque para mí está bien. Y entonces se caracteriza mucho en eso, es no irnos nunca hacia los extremos, o sea, solo tampoco porque yo no quiero y ya es mi opinión radical, a veces pasar también por encima de los demás. Entonces debo ser asertiva en comunicar todo lo que yo deseo, lo que para mí me hace sentir mejor, pero también sin ir a presionar a las demás personas. Siguiente. No es esclava de la percepción. ¿A cuántos acá nos gusta que todo nos salga perfecto? A muchas, ¿cierto? Sin embargo, esta esclavitud o esto de que siempre queramos que todo salga perfecto genera en nosotros un montón de sensaciones equivocadas, un montón de sensaciones negativas hacia nosotras mismas. En cambio, cuando nosotras estamos abiertas al aprendizaje y al error, pues nos genera otro tipo de satisfacción, que siempre querer que todo lo que hagamos sea como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos y todo. Exacto, sí, como que si no lo hago yo, nadie más lo puede hacer igual que lo hago. Y eso también genera sobrecarga, porque entonces nunca puedes designar una tarea sin tener la creencia de que va a estar bien, que lo hagan. ¿Listo? Siguiente. No se siente inferior, pero reconoce sus limitaciones. Nosotros a veces en ese querer hacer todo por nosotras mismas o ser independientes, mucho un poquito, nos cuesta reconocer que a veces necesitamos ayuda de alguien más y recibir esa ayuda pues genera también en nosotros que se suplan esas necesidades. Entonces es como yo reconozco que como humana, como mujer, como persona, yo también tengo limitaciones.
Y puede darse a nivel del trabajo, a nivel personal, a nivel espiritual, en todos estos ámbitos, porque a veces estamos haciendo algo en el trabajo, pero me da una pena preguntar porque dirán que soy como burrita o es que no sé, pero realmente pues no es el ideal, ¿no? Realmente nosotros podemos reconocer y aprenderlo, decir, bueno, es que no sé cómo subir este archivo, ¿me puedes por favor indicar cómo hacerlo? Y eso genera en nosotros una sensación, porque probablemente no lo sabemos y no lo vamos a hacer, o nos vamos a cargar un montón, a estresar hasta que podamos hacerlo. Entonces es no sentirnos inferior porque a veces no sepamos hacer cosas, es natural, todos aprendemos, todos no nacimos aprendido en todo. Todos tienen algunas características, algunas habilidades en unas cosas más que otros y hace parte de nuestra naturaleza y del proceso. ¿Listo? Y por último, entonces, no le temas al fracaso, sino aprende de él. De verdad que la esencia de toda experiencia, de todo error, es el aprendizaje. Si cada vez que nos equivocamos solo nos reprochamos, se convierte en algo que pesa y que cansa muchísimo, porque tú te acuerdas, pero cuando lo ves desde ese punto de vista, no un por qué, no es que porque yo no supe, o porque yo no hice, o porque no pregunté, sino simplemente para qué sucedería, no, es que yo sé que esta vez tengo que hacer esto, sé que lo puedo implementar de esta manera. Todo en la vida, todo el fracaso y todos los errores hacen parte de nuestro proceso. Yo creo que acá en la experiencia de algunas de más años y otras de menos años, reconocemos que los procesos no son lineales, ¿cierto? Son como a veces una montañita rusa. A veces vamos bien avanzando en nuestros proyectos, en nuestros objetivos, pero de la nada pasa algo y pareciera que todo se tranca, nada fluye. Pero realmente hace parte de ese proceso de crecimiento también. Entonces los fracasos hay que aprender también a aceptarlos como propios y como parte del proceso. Y entonces, ya viendo un poquito cómo esto, quiero que pensemos en qué aspectos a nivel ahí individual creemos que debemos reforzar, ¿cierto? Vayamos como interiorizando un poquito y identificando, bueno, creo que a mí me hace falta más hacia esto, qué características de una autoestima sana ya yo tengo en mi vida o cuáles no, y podamos ir como interesando un poquito. Después sí, lastiman porque nosotros no sabemos comunicar ni nuestras necesidades, ni lo que realmente nosotros queremos también recibir. Y más como mujeres, creo que nos han enseñado siempre como que nosotras sí conocemos todo y ellos tienen que conocer todo también, pero realmente nosotros en nuestro relacionamiento la comunicación es la base de todo relacionamiento. Si yo comunico lo que quiero, lo que necesito, pues probablemente lo voy a recibir, porque si no, adivinando, puede ser que de pronto, pero la probabilidad de que no es mayor. Entonces, si yo comunico, yo necesito tiempo, yo necesito que hagamos esto juntos, yo necesito tal cosita, eso genera más bien que nosotros sí lo recibamos y satisfaga esa necesidad en más bien de nosotros continuar. ¿Listo? Bien, ahora vamos a verlo un poquito ya vimos como esas características que se han hecho en relación a una autoestima baja, a una autoestima saludable. Quiero que veamos un poquito, siguiente porfa, en la Biblia qué dice la autoestima. ¿Listo? Pocas veces nosotros, siguiente porfa, hemos visto que en la Biblia, digamos, se haga mención a que una autoestima alta sea como característica o sea algo que Dios valore mucho. De hecho, siguiente, nosotros la mayoría de nosotros que hemos sido criados dentro de la fe o que hemos aprendido a lo largo de los años acerca de la fe cristiana, hemos sido más educados a no ser orgullosos, a no ser prejuiciosos, a no ser arrogantes, pero pocos hemos visto como realmente qué es lo que dice la Biblia acerca de la autoestima. Hay varios textos como ese que quiero que alguna de ustedes me ayude a leer. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:2? Segunda de Timoteo, perdón, 3:2.
Las personas amadoras de sí mismas no cultivarán rasgos de carácter gratos, sino que cultivarán avaricia, vanagloria, superficialidad. Resulta que la Biblia menciona, y de hecho en otros textos, como en Mateo 16:24, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vengan, síganme, ¿qué les dice cuando les dice que lo siguieran? ¿Que tenían que hacer qué? Dejar todo. Olvidarse de ellos mismos, de todo y seguirlo. Y de hecho más adelante Él dice que el que se engrandece, este será humillado, y el que se humillare será engrandecido. Pareciera entonces que la Biblia resaltara un poquito o nos indicara si realmente lo que Dios desea en nosotros es una baja autoestima, o sea, como ser siempre humildes, como esa humildad para que después podamos ser engrandecidos. Sin embargo, ese no es el ideal de Dios en nuestras vidas. Cuando Él hace referencia un poco a que no seamos prejuiciosos, a que no seamos arrogantes, a que no seamos orgullosos, hace referencia es que Él desea que nosotros tengamos como los pies en la tierra, que sepamos que somos humanos, que facilito se nos sube el orgullo, que facilito podemos pisotear a alguien o pasar por encima de alguien. Entonces la Biblia, aunque tenga muchísimos más versículos o haga mayor mención como hacia este ladito de no, más bien sé humilde, más bien haz primero por el otro lo que quieres hacer que por ti, no hace referencia a que el ideal de Dios es que tengamos una baja autoestima, para nada. Dios quiere que nosotros tengamos un concepto equilibrado de quién realmente somos nosotros y que podamos también reconocer un poco desde esa humildad que realmente quien conoce todas nuestras habilidades y nuestros defectos, pues es Dios. Siguiente. Entonces vamos a ver un poquito lo que Dios quiere que nosotros sí seamos. ¿Listo? Vamos a leer Romanos 12:3. Ahí no está, ese no es la cita, sino que quiero que alguien la pueda leer. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por medio de la fe, mis queridas hermanas, es que Dios nos otorga un valor especial. No porque seamos humanos, porque como humanos somos orgullosos, prejuiciosos y casi siempre nos vamos hacia esos extremos. Pero Dios sí quiere es que nosotros lo reconozcamos, que aunque somos criaturas creadas por Él, que nos conoce y todo, Él es quien realmente provee cada uno de en cada uno de nuestras vidas. De hecho, en busca de ese equilibrio, pues la Biblia nos enseña las siguientes cosas que quiero mencionar y leer acá de un libro muy lindo que de hecho es de un autor adventista que se llama Un corazón tranquilo. Es súper interesante el libro y él hace mención un poquito a esos elementos que la Biblia provee, para nosotros poder como seres humanos tener un equilibrio entre construir una sana autoestima, no perdiendo de vista la fe cristiana. Y dice que la Biblia nos enseña entonces dónde está la verdadera fuente de nuestro valor como seres humanos. ¿Dónde creen que nosotros debemos encontrar esa verdadera fuente como valor de seres humanos? En la creación de Dios, ¿cierto? En saber que somos sus hijos, en saber que Él dedicó un espacio y un tiempo para crearnos de acuerdo a su imagen y a su semejanza y proveer en nosotros características muy similares a las que Él posee. También aconseja que la valoración personal promueve la humildad y no la humillación y la culpa. Muchas veces nosotros creemos que ser humildes está relacionado a humillarme, a dejar que las personas me traten a veces mal, a veces bien, como quieran, sino que realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos apreciados por el solo hecho de ser sus hijos, de ser su creación.
y que esto nos lleva a una humildad de reconocimiento de saber que es como somos creados, pues Él es quien realmente nos conoce, pero no una humildad hacia los otros, como hacia creerme menos o hacia merecer menos solamente porque Dios dice que seamos humildes. ¿Listo? Hay que tener cuidado mucho con esta concepción de humildad que a veces nosotros la adquirimos o la interiorizamos de forma negativa. Además, sugiere que nosotros podemos nutrir mucho nuestro autoconcepto desde la perspectiva del amor. Por eso, la lectura bíblica se centraba, y quiero como que en estos momentos nos centremos un poquito en eso que nos recuerda que dice 1 Corintios 13. Creo que todos acá lo hemos leído porque de hecho hay una canción súper hermosa de eso que habla acerca del amor, ¿cierto? Esas características del amor nos hacen tener una evaluación de nosotros mismos desde otra perspectiva en la que la valoración la damos a raíz de lo que Dios sabe que nosotros somos. ¿Listo? Siguiente, entonces. Tener un concepto de uno mismo funcional y equilibrado y bueno es el resultado ¿de qué? De la fe que tenemos en Dios. Realmente, miren, la psicología es un poco agnóstica, ¿no? O sea, a veces todo se genera a raíz de otra concepción fuera de nuestras creencias religiosas, aunque considera que la religión es un factor protector, pero pues no es una ciencia que enseñe, Dios es quien te da tu valor, ¿no? Realmente se centra mucho como en nosotros mismos como humanos, en cómo encontramos nuestro valor por nosotros mismos. Entonces, en ese sentido de ser un poquito agnóstica, pues se aleja de que realmente las personas que tienen a Dios en su corazón son quienes las personas realmente tienen un valor esencial en esa creencia. En el libro, el doctor expone un caso de una chica que se llama Cristina, súper exitosa en la vida al parecer de muchos otros, tiene un buen trabajo, tiene un esposo que la quiere, tiene hijos, una buena carrera, de hecho es médica y siempre es muy reconocida. Pero a nivel individual tiene muchas creencias negativas acerca de ella, acerca de que todo lo que le dicen es porque simplemente la quieren, no porque realmente ella sea, y siempre tenía esa creencia de que así alguien más le resaltara algún valor o algo que ella hiciera, era porque simplemente por amistad, o porque soy su esposa, o porque soy así. Por eso nosotros, hacía mención en el casito del doctor, si el valor de nosotros dependiera del éxito, entonces realmente las personas con mucho éxito tendrían una buena autoestima, pero estudios demuestran que realmente no se relaciona con eso. Porque realmente quienes nos conocemos o quienes creemos conocernos somos nosotras mismas, o sea que si alguien nos dice algo, pero yo me conozco a mí misma y yo digo que no es así, pues no lo voy a tomar como verdaderamente cierto. Entonces Dios, desde esta percepción de la fe, es que nosotros sí podemos elaborar una autoestima saludable, en el sentido de que si yo soy la única que me conozco y yo sé cómo soy, yo sé que Dios también me conoce mi vida privada, mis pensamientos, conoce dónde nací, cuántos cabellos tengo, conoce todo y realmente Él es quien me sigue amando a pesar de ser todo eso. Entonces, en esa valoración o en esa creencia de que Dios es quien realmente conoce todo de mí y a pesar de eso me ama, me acepta y decide salvarme, es ahí donde encontramos el verdadero valor de nosotras como mujeres, de nosotros como personas y todo como ser humano. Siguiente. Entonces, cuando nosotros creemos en un Dios que no se equivoca, que todo lo hizo perfecto, lo hizo bueno, pues es cuando nosotros verdaderamente aceptamos ese amor y esa creencia de que somos especiales para Dios. Porque sabemos que si Dios es un Dios perfecto que no se equivoca, yo no puedo ser un error. ¿O creen que sí? ¿Que ustedes pueden ser un error de Dios? No, ¿cierto? Entonces es ahí donde realmente está nuestro valor, en esa creencia de que Dios. Y de hecho, la Biblia nos aproxima un poco a cómo podría ser ese amor. ¿Cómo creen que la Biblia ha comparado el amor de Dios hacia nosotros? ¿Como quiénes? Muy bien. ¿Y cómo es el amor de una madre, hermanita? Incondicional, ¿cierto? Y dice, aun si una madre se olvidara de su hijo, ¿qué pasaría?
yo no me olvidaría de ti. ¿De qué otra forma podemos, digamos, un poquito aproximarnos como al amor de Dios? Ya dijimos que como una madre, ¿como quién más? Como la niña de sus ojos, ¿cierto? ¿Como quién más? Como un padre, ¿cierto? Que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo para salvarnos, y ahora nosotros, como padres, desde la experiencia, de pronto cada una de ustedes sabe si darían o no un hijo por alguien que ni conocen. ¿Creen que sí podrían ser capaces? Probablemente la respuesta es un no muy radical, ¿no? No lo podríamos dar. Pero Dios, desde ese amor, desde ese infinito amor y esa misericordia, nos dio a su propio Hijo para nosotros recibir la salvación. Y además, el amor de Dios no tiene un límite. El amor de Dios es eterno y Él sigue tratándonos con bondad a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que a veces deseamos alejarnos o no. O Dios reconoce que nosotros somos sus hijos, que somos eso que Él ha creado, eso maravilloso, y entonces nos permite experimentar por medio de ese amor paz. ¿Cómo creen que Dios nos genera paz en la vida a nosotros? ¿Alguna de ustedes ha experimentado paz en ese relacionamiento con Dios? ¿Cómo lo hemos experimentado? Muy bien, hermana, ¿cierto? Dios provee muchos cuidados y pensamientos por medio de Jesús, por medio de la Biblia, en la que Él dice, yo los cuido, los protejo. Entonces genera en nosotros esa tranquilidad de que cuando estamos enfrentando algo difícil, Dios lo conoce y está dispuesto a acompañarnos. Nos genera entonces también en ese sentido confianza, porque como decía la hermanita, le dejamos todas nuestras preocupaciones a Él, y el hecho de confiar de que alguien conoce nuestras preocupaciones ya nos quita un peso de encima. Así no veamos soluciones inmediatas, el hecho de saber, de tener la confianza de que Dios conoce esas preocupaciones, nos genera a nosotros tranquilidad. También Dios nos da esperanza y nos llena de alegría por medio de su creación, por medio de la naturaleza. ¿A cuántas les gusta cuando reciben el aire o cuando van a un espacio natural? Sienten como cierta alegría, tranquilidad, ¿cierto? Dios ha provisto también eso para llenarnos de esperanza y de tranquilidad. Dios también en tiempos de angustia nos ofrece protección. David, yo creo que en los Salmos es uno de los libros de la Biblia en los cuales más se menciona esa protección de Dios hacia sus hijos. Y además nos ofrece compañía. Cuando las personas no creen en Dios hay un vacío muy difícil de llenar, porque el hecho de creer solamente ya nos genera una emoción, una sensación de que alguien conoce cómo me estoy sintiendo. Cuando creemos en la existencia de una energía, de algo así sin vida, pues se nos hace muy difícil de verdad saber que alguien pueda estar sintiendo y experimentando lo mismo que yo estoy sintiendo. ¿Listo? Siguiente. Sabemos y confiamos que a sus ojos somos ¿de qué? De gran estima. Lo que hace que nosotros nos veamos también a nosotras mismas o a nosotros como humanos de buena estima. Como les mencionaba hace un momentico, sentir nuestra valoración como seres humanos de parte de Dios nos hace creer eso. Si Dios es un Dios perfecto, que hace todo con amor, pues probablemente yo también represento eso, ¿cierto? Yo represento perfección, represento amor, no por mis propios méritos, sino porque Dios así me creó, y eso fue lo que Dios otorgó en mí. Siguiente, por favor. No porque seamos perfectas, ¿cierto? No por esa perfección humana o por lo que yo hago es que obtengo eso, sino porque Dios, que es perfecto, lo hizo. Ya como Él es perfecto y yo soy su hija, soy su creación, pues yo también soy perfecta. Y Él entonces nos perdona y nos ayuda a identificar en qué podemos cambiar. Siguiente. Listo. Para finalizar, de pronto pues no estaba como tal dentro de
del programa que el Ministerio de la Mujer pues ha provisto, quiero compartir 2 estrategias que nosotros podemos implementar en nuestro diario vivir para ayudar a construir o a reconstruir un poco nuestra autoestima. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de meditar? ¿Qué creen que sea meditar? Pensar como en retrospectiva, como en lo que ha pasado. ¿Qué más qué creen que puede hacer meditar? Muy bien, ¿cierto? Es como evaluar un poquito. De hecho, pues desde un poquito las regiones occidentales, pues se promueve mucho el tema de meditar, pero esa meditación como hacia dejar la mente en blanco, conectarme con lo que siento, con lo que pienso, y pues que en estudios de autoestima se considera que ha tenido algunos resultados al principio, pero que a largo plazo no se convierte tan beneficioso. Estudios han demostrado más bien que la autocompasión es una herramienta que permite el desarrollo de una autoestima sana. ¿Qué creen que sea la autocompasión? Señora. Todo está bien, tranquilo, ¿cierto? ¿Qué más? Un autoexamen, muy bien. Resulta que nosotros, como seres humanos, tenemos una característica que es la compasión. Entonces a alguien le pasa algo y nosotros, me identifico porque sé qué tan difícil puedo ser. Pero rara vez lo hacemos con nosotros mismos. Entonces nos equivocamos o creemos que no tenemos esta característica y a nosotros mismos nos decimos, tranquila Lisbeth, está bien, no pasó nada, yo sé que tú puedes. Rara vez lo hacemos. Lo que sí hacemos es juzgarnos, no, es que te faltó, es que no tienes, es que te falta. Y por eso, pero si fuera la hermana que le pasara, estoy segura que la mayoría acá le dijéramos, no hermanita, tú puedes, yo sé que tú puedes, o yo sé que es difícil, pero cuando nos pasa a nosotras mismas, pues difícilmente nos hacemos eso, difícilmente decimos no hacia nosotras mismas. Y por eso la autocompasión es esa herramienta desde la psicología y que se relaciona mucho ya con algo bíblico acá que voy a mencionar, que nos permite transitar un poquito de esa autocrítica tan difícil de nosotras mismas hacia nosotros mismos, hacia esa sensación de saber que yo también merezco que alguien me entienda. Y qué mejor que nosotras mismas que conocemos nuestro proceso. Yo estoy segura que acá cada una vive experiencias muy similares y sin embargo las experimentamos de manera diferente. Y sentimos y salen pensamientos, emociones, las expresamos de manera diferente. Entonces, lo ideal es hacer un ejercicio de meditación bíblica. Ya les voy a explicar en qué consiste el ejercicio, pero quiero que todas vayamos a nuestras Biblias y busquemos el Salmo 139, 14. ¿Listo? Entonces, Salmo 139, 14. Mientras los buscan, voy a explicarles un poquito. Resulta que la meditación bíblica nos va a enfocar un poco, entonces, en el amor de Dios, en el poder que Él tiene hacia nosotros y en las enseñanzas que Él ha traído por medio de la Biblia. ¿Listo? Entonces, en la meditación bíblica, de hecho creo, a nosotros en la iglesia nos promueven mucho el estudio de la Biblia en las mañanas, en las primeras horas del día, pero a veces simplemente leemos y como por cumplir o por leer, pero raramente meditamos en el significado de esas palabras. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ser esa meditación y que de hecho trae herramientas que nos permiten a nosotros ser autocompasivos o como poder interiorizar esas palabras hacia nosotras mismas. ¿Listo? Quiero que todas en voz alta leamos el versículo. ¿Qué dice el versículo? Muy bien. ¿Qué les parece el texto?
Dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso de todo lo que has hecho. Y de ello estoy convencido. Ahora, quiero que tomemos un momento y todas cerremos los ojos. Todos los que estemos acá, vamos a cerrar los ojitos. Bueno, cuando cerramos los ojitos, vamos a centrar un poquito nuestra atención en la respiración, en el simple hecho de respirar. ¿Listo? Entonces, inhalamos, sostenemos un poquito y exhalamos. Y vamos entrando un poquito entonces cómo entra el aire por la nariz, cómo se expanden los pulmones mientras respiramos y exhalamos. ¿Listo? No tratemos de relajarnos, sino simplemente en centrar nuestra atención en la respiración, en cómo ese hecho tan natural de respirar es tan maravilloso y que rara vez nosotros ponemos atención a ello. Ahí mismo, mientras seguimos respirando, quiero que tomemos una actitud como de hablar con Dios, como de oración, y que le pidamos a Dios que nos ayude a entender cómo nos vemos realmente nosotras. Puede ser el ejemplo: Padre, te pido que ayudes a mi mente para que pueda verme a mí mismo de la manera que tú me ves. Vamos a repetir juntas: Padre, te pido que me ayudes y que mi mente pueda verme de la misma manera que tú me ves. Verme con tus ojos y no con los ojos de mis padres, de mis amigos, de mi familia, de los que trabajan conmigo, ni con mis propios ojos, sino con tus ojos, Señor. ¿Listo? Ahora vamos a volver a leer el Salmo. Vamos a repetirlo en voz alta. ¿Qué dice? Cuando tomamos una actitud un poquito más compasiva hacia nosotros mismos, hay frases que las tomamos muy literales hacia nosotros. Entonces, ¿qué tal esta frase? Maravilloso todo lo que has hecho. ¿Qué nos hace sentir cuando reflexionamos en esa frase? Que cada una que todos los que estamos aquí somos maravillosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado. Entonces, la invitación de estos ejercicios es un poquito que en la meditación de la palabra de Dios en la mañana nosotros podamos centrarnos y agradecer un poquito por todo lo que Dios ha hecho. El simple hecho de respirar, de centrar nuestra atención en la respiración, nos introdujo un poquito esa sensación de conectar con lo que estamos leyendo, como de interiorizar un poquito de si todo lo que Dios creó es maravilloso, pues yo soy maravillosa también, ¿cierto? Entonces, estos ejercicios de meditación traen acompañados de ese constructo de autocompasión, de reconocer que sí, tengo errores, que sí, pero puedo mejorar porque Dios me ama y Dios me acepta tal y como soy. Y Dios, si yo quiero cambiar, Él provee las herramientas para que yo pueda mejorar en ese aspecto y poder ir construyendo una autoestima sana. Y la otra estrategia que les quería mencionar y que puedan ustedes, digamos, implementar en sus vidas, es que centremos o nutramos nuestra autoestima no por la evaluación que hacemos de nosotros, sino que podamos hacerlo a través del amor. Como el versículo lo dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Si nosotros realmente a diario nos estamos juzgando y nos estamos evaluando, entonces hay un diálogo interior negativo hacia nosotros, si todo lo que hacemos evaluamos. Pero si nosotros pensamos de acuerdo a lo que Dios cree que es el amor, de acuerdo a lo que nosotros hemos identificado ese valor en Dios, pues vamos a hacer un poquito de contrapeso. Entonces, por ejemplo, si un día estamos pensando, es que yo como que no sirvo para nada, como que es que no puedo, entonces yo vengo y abro 1 Corintios 13 y dice, no, es que Dios me ve como que el amor es paciente, es bondadoso,
el amor es cariñoso. Entonces resulta que yo le hago un poquito de contrapeso a esa evaluación un poquito negativa que yo me estoy haciendo de mí, un diálogo interior negativo, y entonces lo comparo con lo que realmente Dios dice que es. ¿Dios nos desecha por ser pecadores? No, Dios te dice, yo te amo, ven, acércate y te salvo, te doy gracia, te doy, ¿cierto? Te ofrezco mi amor. Entonces es un poquito que nosotros en esos diálogos interiores tan autocríticos que nos hacemos, tan duros hacia nosotros mismos, pues hagamos también una comparación con los pensamientos de acuerdo a lo que Dios estima o nos tiene en esa estima a cada una de nosotros. Listo, hermanas, agradezco mucho la atención, espero que pues haya sido de gran bendición este tema en cada una de las vidas y que sobre todo podamos ir adquiriendo ciertas estrategias que nos ayuden a implementarlas en nuestra vida diaria.